Vamos a... 2008, hace 14 años, cuando ustedes eran seguramente niños, el mundo ha sufrido una gran crisis financiera. Y la crisis financiera, pues se han hecho películas de la crisis, se han hecho documentales. Es increíble. Es una crisis además eh, producto de la falta de ética. Y una crisis derivada de la ambición de las personas, de los banqueros, especialmente en Estados Unidos, que especulan con las finanzas. Y la crisis la ha terminado pagando, pues, la ha terminado pagando la gente pobre. ¿Sí? La gente pobre la terminado pagando. Entonces voy a mostrar, es una crisis que hasta ahora sigue estudiándose, ¿no? Así que les voy a mostrar un video de la crisis. Y la idea es que de la crisis tienen que surgir preguntas. ¿Ya? Tienen que surgir preguntas que las vamos a trabajar ahora. A ver, aquí tengo... Esta me gusta, esta es la... A ver. Se llamaba la crisis del crédito subprime. Un segundín. Tengo que compartir aquí. Me van a decir, por favor, si escuchan o no, porque yo en teoría voy a apagar mi micrófono. The crisis of credit. ¿Qué es la crisis crediticia? Es un fiasco financiero de alcance mundial que cuenta con un léxico propio que quizá le sea familiar. Términos como hipotecas subprime, obligaciones de deuda garantizadas o CDO, mercados crediticios congelados, permutas de riesgo crediticio o CDS. ¿A quién afecta? A todo el mundo. ¿Cómo ha sucedido? Veámoslo. La crisis del crédito junta a dos grupos de personas, propietarios inmobiliarios y los inversores. Los propietarios de casas representan sus hipotecas y los inversores representan su dinero. Estas hipotecas representan casas y este dinero representa grandes instituciones, como fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos soberanos, fondos de inversión, etc. El sistema financiero, un conjunto de bancos y agentes comúnmente denominado como Wall Street, conecta a los dos grupos. Aunque no lo parezca, estos bancos de Wall Street están íntimamente relacionados con las casas de Main Street. Para ver cómo, empecemos desde el principio. Años atrás, los inversores estaban sentados encima de su montón de dinero buscando... Se escucha, ¿verdad? Sí, licenciado. Licenciado. Súper, ok. Continuamos. buenas inversiones para convertirlas en más dinero. Por lo general, iban a la Reserva Federal donde compraban letras del Tesoro, consideradas como las inversiones más seguras. Pero debido al estallido de la burbuja.com y el 11S, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, bajó los tipos de interés a solo el 1% para mantener la fortaleza de la economía. Un 1% ofrece una rentabilidad muy baja a las inversiones, así que los inversores dijeron, no, gracias. Además, esto significaba que los bancos podían pedir prestado a solo el 1% a la Reserva Federal. Sumémosle los grandes superávits de países como Japón, China y Oriente Medio, y nos encontramos con un crédito muy barato y muy abundante. La consecuencia fue que los bancos empezaron a pedir prestado con mucha más facilidad y se volvieron locos con el apalancamiento. El apalancamiento consiste en pedir prestado para aumentar el resultado de una transacción. Así es como funciona.
En una transacción normal, alguien con $10.000 compra un paquete por valor de $10.000. Luego se lo vende a otro por $11.000. El beneficio es de $1.000. Buen trato. Pero recurriendo al apalancamiento, alguien con $10.000 pediría prestados $990.000 más. Llevándose en la mano $1.000.000. Luego compra 100 paquetes con su $1.000.000 y los vende a otro por $1.100.000. Paga entonces los $990.000 del principal del préstamo y los $10.000 de interés. Le queda un beneficio de $90.000 frente al tipo anterior que consiguió un beneficio de solo $1.000, empezando con la misma cantidad en efectivo. El apalancamiento convierte buenos tratos en tratos geniales. Así es como ganan dinero los bancos. Wall Street se endeuda, realiza tratos geniales y se hace tremendamente rica. Y luego devuelve los préstamos. Los inversores lo ven y quieren parte de la tarta. A Wall Street entonces se le ocurre una idea. Pueden poner en contacto a los inversores con los propietarios de casas a través de las hipotecas. Así es como funciona. Una familia quiere una casa, ahorra para la entrada y habla con un agente hipotecario. Este pone en contacto a la familia con el prestamista que les concede una hipoteca. El agente se lleva una buena comisión. La familia compra la casa y se convierten en propietarios. Esto está muy bien para ellos porque los precios de la vivienda siempre suben. Todo funciona bien. Un día, el prestamista recibe una llamada de un banco de inversión que quiere comprar la hipoteca. El prestamista se la vende por una generosa comisión. El banco de inversión pide prestados millones de dólares y compra miles de hipotecas más y las pone juntas en unas pequeñas cajas. Así cada mes cobrará los pagos de todas las hipotecas que hay en esas cajas. Entonces, los banqueros aplican su magia financiera que consiste básicamente en cortar las cajas de hipotecas en 3 paquetes: seguros, normales y de riesgo. Vuelven a poner esos 3 paquetes en una caja y la llaman obligación de deuda garantizada o CDO. Un CDO funciona como 3 bandejas dispuestas en cascada. A medida que llega el dinero se rellena el primero, luego pasa al del medio y lo que queda va al último. El dinero proviene de los propietarios de casas que pagan la hipoteca. Si algunos propietarios dejan de pagar la hipoteca, entra menos dinero, por lo que la tercera bandeja no se llenará. Por esa razón, el último es el más arriesgado y el primero el más seguro. Para compensar el mayor riesgo, el paquete de riesgo ofrece una rentabilidad mayor, mientras que el primero ofrece menos, pero aún así aceptable. Para asegurar aún más el primer paquete, los bancos se protegen de la incertidumbre mediante las permutas de riesgo crediticio, o CDS. Los bancos se toman todo este trabajo para que las agencias de calificación otorguen al primer paquete la categoría AAA, lo más seguro que puede haber. Las del medio son BBB, todavía bastante buenas. A las arriesgadas ni se molestan en darles calificación. Gracias a la calificación del AAA, el banco de inversión puede vender el paquete seguro a los inversores que solo quieren inversiones aseguradas. Vende el del medio a otros bancos y el arriesgado a los fondos de protección y otros agentes de riesgo. El banco de inversión gana así millones. Luego repaga sus préstamos. Así, los inversores han encontrado una gran inversión para su dinero, mucho mejor que conseguir el 1% con las letras del tesoro. Están tan contentos que quieren más CDOs. El banco de inversión llama al prestamista pidiendo más hipotecas. El prestamista llama al agente hipotecario, pero este no puede encontrar más. Todo el que cumple los requisitos para tener una hipoteca ya la tiene. Entonces, tienen una idea. Cuando los propietarios dejan de pagar la hipoteca, el prestamista se queda con su casa, y el precio de las casas siempre sube. Como los prestamistas están protegidos de los impagos, pueden añadir más riesgo a nuevas hipotecas, no requiriendo entrada, ni prueba de ingresos, ni ningún tipo de documento.
Dinero gratis. Y eso es exactamente lo que hicieron. En vez de prestar a propietarios responsables y conceder hipotecas buenas, empezaron a conceder hipotecas a gente, digamos, menos responsable. Estas son las llamadas hipotecas de riesgo o subprime. Y este es el punto de inflexión. Como venía siendo habitual, el agente hipotecario pone en contacto a la familia con el prestamista y con una hipoteca, llevándose una comisión. La familia se compra una gran casa. El prestamista vende la hipoteca al banco de inversión y se convierte en un CDO. Y los 3 paquetes pasan a manos de los inversores. Esto marcha de maravilla y hace más ricos a todos. Nadie se preocupa porque se han ido pasando la patata caliente. Si el propietario dejaba de pagar, no importaba. Vendían el riesgo a otro y ganaban mucha pasta. Era como jugar a la gallina ciega con una bomba de relojería. Como era de esperar, los propietarios dejaron de pagar sus hipotecas, que en esos momentos estaban en manos de los bancos. Se produjo entonces una catarata de ejecuciones de hipotecas, de manera que uno de los ingresos mensuales del banco se convierte en casas vacías. Nada bueno. Así que las ponen a la venta. Pero según pasa el tiempo, mayor cantidad de sus ingresos se transforma en casas. Llega un momento en que hay tantas casas a la venta que el mercado de la oferta supera la demanda, por lo que los precios de la vivienda dejan de subir y empiezan a bajar. Esto crea un interesante problema para los propietarios que todavía pagan sus hipotecas. A medida que las casas del vecindario se ponen a la venta, el precio de sus casas baja. Se empiezan a preguntar, ¿por qué pagar $300.000 de hipoteca cuando su casa ya solo vale $90.000? Deciden que no tiene sentido seguir pagando a pesar de que se lo pueden permitir. Así que se van de sus casas. La morosidad se extiende por todo el país y los precios se hunden. Ahora, los bancos de inversión tienen en su posesión paquetes llenos de casas que no valen nada. Llama a su colega, el inversor, para venderle el CDO, pero no es estúpido y le dice, no, gracias. Sabe que el flujo de dinero que eso genera es mínimo. El banco intenta vender a todo el mundo, pero nadie le quiere comprar la bomba. El banco se desespera porque pidió prestados millones de dólares para comprar esta bomba y no puede devolverlos. Por más que lo intenta, no puede deshacerse de ella. Pero no es el único. Los inversores también habían comprado ya miles de esas bombas. El prestamista trata por su parte de colocar hipotecas, pero los bancos no las quieren y se rechaza a los agentes hipotecarios. Todo el sistema financiero está congelado y las cosas empiezan a ponerse negras. Las bancarrotas se disparan. Pero eso no es todo. El inversor llama al propietario de la casa y le dice que sus inversiones no valen nada. Y así es como la crisis se convierte en un círculo vicioso. Bienvenido a la crisis crediticia. Había muchos tecnicismos, ¿no? Pero creo que se entendía. ¿Habían escuchado de esta crisis? No. Compañeros. No, licenciado, yo sí he En lo escuchado personal, de Wall Street, pero después de la crisis, no. Ya. yo no. Hay manito aquí para levantar, ¿sí? ¿No ve? ¿Pueden levantar su manito para participar, por favor? Estrella, ¿qué nos quieres decir? Yo quería decirle, licenciado, que en la tarea que nos dio al momento de investigar, justamente encontré
textos en PDF que hablaban sobre esta crisis que hubo. ¿Y qué te pareció la crisis? ¿Has logrado entenderlo un poquito? Porque fue una crisis compleja que afectó a todo el mundo, ¿no? La verdad fue realmente impactante cómo ha afectado tanto. Mucha ambición, licenciado. Muchísima ambición. Hay varias películas que relatan la crisis. Y, a ver, podría sugerirles, ¿no? Para ganas que... Vamos a ver ahí, el precio de la codicia se llama. Vamos a... eh, no sé si está la película completa, el precio de la codicia. Creo que no hay. Es como esta gente eh, inescrupulosa se hace rica, ¿no? Eh, a ver, voy a ver qué hay en YouTube. Este es buena, por amor al dinero. Son varias partes. Ah, licenciado, ¿no se escucha? Se los voy a copiar el link. Se los voy a copiar el link. Son dos partes, o tres creo. Eh, es muy interesante como aprendizaje. Como, y además como para tener un pensamiento crítico, que cómo vivimos a la merced de estas grandes corporaciones que a su antojo, por amor al dinero, creo que los títulos son geniales, por amor al dinero, pues hacen que mucha gente eh, pierda sus viviendas, sus propiedades, entre en crisis, generen desempleo, es increíble, pues. Y el otro, el precio de la codicia, ¿no? Gente codiciosa que, que ha generado esas crisis, ¿no? Voy a copiarles. Creo que solo son dos partes de... A ver si lo ven. Además de, es divertido y ameno. Y si quieren ver la película se llama El precio de la codicia. Claro que es película, ¿no? Es ya con actores, en cambio, el documental resulta más interesante.
Eh, bueno, eh, véanlo, por favor, véanlo, vamos a ir comentándolo. No es obligatorio, es por amor al deporte, ¿no? Porque nos gusta estudiar, porque nos gusta aprender. Por eso vemos las cosas. Pues vamos a continuar con nuestra clase. Entonces, estamos en el tema de la idea y el problema de la investigación. Hoy voy a pasarles el PDF de esto. Hemos hablado de la voluntad en la anterior clase y hemos dicho que hay fuentes que nos inspiran. Nos inspiran para tener un acercamiento a la realidad. Entonces, acabamos de mirar una película, un documental, no un documental, un documental, un resumen de la crisis del 2008. De la crisis del 2008, pues ese documental nos permite una aproximación a la realidad, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y sobre eso seguramente vienen ideas. No, yo tengo preguntas, ¿no? Por ejemplo, se me surge la pregunta, ¿cuántas personas no habrán podido recuperarse desde la crisis hasta ahora? ¿Cuántas personas habrán perdido sus casas? ¿Por qué? Porque sus casas, como han visto en el video, no valían ya nada, porque por la oferta y la demanda se han depreciado, y además tenían una deuda importante al banco. Pregunta. En Bolivia, hasta hace algunos años, se hablaba de que también íbamos a entrar a una crisis inmobiliaria, pues los precios de los departamentos estaban sobrevalorados. Como que así fue. Después de hace 2, 3 años, los precios han caído, no bastante, pero han caído. ¿Es posible tener la crisis en Bolivia? ¿Cómo se debe evitar esta crisis? Tienen varias preguntas, ¿no? Estas preguntas, estas cosas que hemos visto al inicio son pues vagas. Vagas en el sentido de que todavía no tienen mucha precisión, mucha puntería. Y para que tengan puntería necesitamos precisar, concretar las ideas. De eso se trata el formular la pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque la pregunta es la que va a guiar la investigación. La anterior semana habíamos visto un videíto de Mico el micrófono de cómo preguntaba cómo te vas a tu casa, ¿no? Y decíamos, se van a su casa felices, se van en micro, se van en auto, se van caminando, ¿no? Entonces, la pregunta es importante. La idea de investigación tiene que transformarse en una pregunta. Y ahora vamos a aprender a redactar la pregunta. Claro, antes de continuar tenemos que asegurarnos que esta idea no haya sido investigada antes, que si ha sido investigada que no esté dispersa para que sirva nuestra investigación, o que no esté formalizada, ¿no? Tengo un trabajito que me han pedido que escriba una cosa sobre la planificación en Bolivia. Estoy escribiendo algo. Y entonces se me ocurrió a mí preguntar, revisar los planes desde 1940. Y he encontrado que hay varios trabajos que ya están hechos, pero todos separados, no hay ninguno estructurado. Entonces estoy estructurando las cosas. Es posible que la idea ya fue investigada antes, pero no está estructurada, así que yo estoy trabajando de estructurar. Pues puedo continuar, porque no hay una cosa concreta, estructurada, bien hecha. Porque si ya está hecha, ¿para qué voy a investigar algo que ya está hecho? La idea es estructural. Bueno, ¿qué más debería? Estoy repasando un poquito lo que hemos visto en la anterior clase.
Las ideas, las ideas, para que sean consideradas buenas, esto se ha sacado de Hernández Sampieri, ¿no? Las ideas para que sean consideradas buenas tienen que solucionar un problema. La verdad es que el mundo, es increíble cómo el mundo gasta plata, recursos en cosas inútiles. Ay, me he olvidado, tenía un ejemplo para esto que estaba viendo en la semana, un video de cómo investigamos cosas inútiles realmente. No sirven para nada, no sé, se me ocurre, no con un tema de investigación, pero el otro día vi que un youtuber pagaba $10,000 para que se los construyan casas virtuales. No compre propiedades, sino que se los construyan una casa virtual en este juego de donde se construyen cosas que no me acuerdo ahorita cómo se llama, que es como un Lego. Roblox. Craft. Sí, el Minecraft. Entonces el youtuber pagó $10,000 para que se lo hagan una casa en Minecraft. No pagó 10,000, pagó varios 10,000 de dólares a varias personas. Y cacho, yo me ponía a pensar, decía, pucha, qué inutilidad, ¿no? Está pagando $10,000 para que alguien se lo haga una casa en Minecraft. Claro, se lo han hecho palacios, se lo han hecho cosas espectaculares, castillos, ciudades con temas de dinosaurios. No lo sé, tanta plata hay como para desperdiciarla, ¿no? Es de MrBeast. ¿Perdón? Debe ser un multimillonario como MrBeast. Claro, como Mr. Beast. Pero aunque sea multimillonario, ¿cuál es el sentido? Es un capricho, licenciado. Es un capricho. Por diversión, licenciado. Diversión, está bien, ¿no? Pero en la investigación también hay temas así, les cuento. En la investigación también hay temas así medio truchos que aparecen, que no tienen mucho sentido, o por lo menos no son muy relevantes para la sociedad, ¿no? El otro día yo estaba leyendo en El Deber, ¿no? Que es un periódico de circulación nacional. El Deber, claro, también tiene su propaganda y sus cosas, ¿no? Entonces publicaron un artículo sobre cómo es que vivían la sexualidad en la antigua Grecia. Yo no lo sé, no sé en qué me aporta a la sociedad actual. Si eran polígamos, si hacían orgías, no lo sé. ¿Qué sentido tiene revisar, hacer arqueología, hacer investigación para saber cuáles eran las prácticas sexuales en la antigua Grecia? ¿En qué le aporta a la sociedad? No, sinceramente, tal vez hay alguna cosa, tal vez no lo comprendo yo, ¿no? No lo entiendo. Pero, claro, y así podemos encontrar un montonal de investigaciones. Y también hay en economía, ¿no? El otro día yo me acuerdo, creo que os he contado a ustedes, yo fue un evento, cuando puedo me gusta ir a ver investigaciones, ¿no? Y alguien eh, expuso un trabajo y el trabajo decía, llegó a la conclusión, dijo, ¿no? Para que el país progrese necesitamos más inversión pública, más inversión. Y me acuerdo, mi amigo, que estaba con un amigo que es medio divertido, mi amigo, y me decía, Vicente, hemos venido a 2 horas para saber algo que ya sabemos, digamos. ¿Qué novedad hay en que si tú quieres progresar necesitas invertir?
¿Cuál es la novedad? Eh, bueno, está bien, puedes ratificar algo que se ha hecho ya. Pero la idea es tratar de solucionar un problema, ¿no? Esa es una buena idea de investigación. Que hay un problema y tratemos de que ese problema lo solucionemos y que ese problema sea relevante, ¿no? Entonces, aquí lo voy a anotar ya, porque de acuerdo haberlo visto, ¿no? No sé, pues, ejemplo de lo que no es relevante. Creo que era antigua Grecia o Roma, no sé qué. Sinceramente no leí el artículo porque lo he pasado de lado, así dicho, pues, qué pérdida de tiempo, digamos, ¿no? Pero, ¿qué sentido tendría? No la entiendo. Bueno, eso lo voy a anotar ahí para anotar en mi libro las cosas irrelevantes que podrían investigar. Bueno, entonces, una buena idea tiene que solucionar un problema y que sea relevante para la sociedad, especialmente para sociedades como las nuestras, ¿no? Recuerden que somos sociedades en las cuales tenemos pocos recursos. No tenemos como para desperdiciar. Así que lo poco que tenemos que optimizarlo. Si quieren participar, por favor, levantan la manito. Yo voy a ver sus manitos. Estoy ahí colocando mi listita y voy a ver sus manitos. Bueno. Pero la otra cosa es tiene que motivar al investigador. Eso es clave, la motivación. Si no te motiva, pues, y no te intriga y no tienes pasión, no vas a poder avanzar. Tiene que motivarte como para investigar, buscar, ir a las bibliotecas, hacer, ¿no? Entonces, si no te motiva, pues no va a pasar nada. No vas a poder avanzar con la investigación. La otra cosa es que tienen que generar nuevos conocimientos. La idea es que un problema te dé más ideas, nuevos conocimientos. A mí la idea de investigar sobre la planificación en términos históricos, pienso que me va a dar luces para saber en qué nos hemos equivocado en el pasado y qué no deberíamos repetir, especialmente en el nuevo plan de gobierno, ¿no? Ustedes saben que el nuevo plan de gobierno se llama la industrialización sustitutiva de importaciones, que no es una idea nueva, viene del pasado. Siempre el país ha querido industrializarse, pero históricamente siempre hemos fracasado, a pesar de que en algún momento hemos tenido hasta fábrica de automóviles, pero nunca hemos podido desarrollar. Entonces, la pregunta es, ¿qué deberíamos aprender del pasado? Esa es la intención de la pregunta. Puede ser novedosa y que contribuya a generar nuevas teorías. No necesariamente nueva, ¿no? Sino novedosa. He visto que ha habido trabajos parecidos, pero vamos a darle un toque diferente, algo nuevo, ¿no? Que sea novedoso. ¿Cuál es el proceso para concretar la idea? Pues tener la idea, ir profundizando en el tiempo y plasmar esa idea ya estructurada en preguntas de investigación. Lo que se van respondiendo son preguntas de investigación. Las preguntas tienen que estar bien hechas, ¿no? No como la que hemos visto, ¿cómo te vas a tu casa? Tienen que estar preguntas bien hechas. Una pregunta bien hecha, pues nos va a dar luces de cómo seguir avanzando. Una pregunta mal hecha no sirve, ¿no? La pregunta debe ser precisa, concreta y comprensible. Y clara, por supuesto, ¿no? Y eso va a depender de a quién está dirigida la pregunta. Se puede preguntar lo mismo de diferentes maneras, dijimos otra vez. Me acuerdo que esto hemos visto ya. Por eso es bueno, pero al final la pregunta dice lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esta es interesante. Surgió esta pregunta en una clase, ¿no? Estábamos discutiendo esto, me acuerdo, en una clase presencial. Y alguien dice,
quisiéramos estudiar si los vendedores ambulantes tienen deudas. Y alguien, claro, y plantearemos una pregunta, ¿no? Y alguien plantea una pregunta y dice, ¿a cuánto alcanza el activo exigible de los vendedores ambulantes que trabajan en el Prado? Para el mundo académico está bien. Ustedes saben que es un activo exigible, ¿no? ¿Quién sabe que es un activo exigible? ¿Quién sabe que es un activo exigible? Hello. Ya, pues, muchachos, participen. ¿Es el conjunto de valores? Un activo exigible son las cuentas por cobrar. ¿Ya están haciendo asientos en contabilidad? Seguro que sí, ¿no? Ya estamos en 13 de abril. No, Todavía licenciado. no. Todavía Bueno, no. está bien, hay que tener bases sólidas. Bueno, un activo exigible es una cuenta por cobrar. Es cuando vendes al crédito tienes una cuenta por cobrar. Miren qué interesante, ¿no? Ustedes que son estudiantes de contaduría todavía no entienden que es un activo exigible. Imagínense preguntarle a la caserita, si ustedes van con una encuesta, a la caserita decirle, ¿cuánto de activo exigible tiene? La casera no les va a entender. Ambulantes también es técnico. Habrá que ponerlo callejero tal vez, ¿no? Es decir, la pregunta tiene que ser comprensible para el público a quien está dirigido. Y verán que a veces las preguntas, así como están redactadas, no necesariamente son comprensibles, ¿no? Incluso para, en teoría, personas que están siendo educadas en esta área, ustedes, por ejemplo. Las preguntas tienen que ser claras. Las preguntas no deben ser afirmaciones. Por ejemplo, esta pregunta es una afirmación. La pregunta ya dice que hay dificultades para el acceso a la vivienda, ¿no? ¿Por qué estoy planteando una pregunta? Repito otra vez, porque para investigar tengo que plantearme una pregunta. Yo para investigar necesito una pregunta que guíe mi investigación. Hay algo que no sé. Mi pregunta pudo haber sido, ¿cuántos titulados trabajan? ¿Se acuerdan que les comenté que hice un trabajo sobre titulados en la carrera? La pregunta es, ¿cuántos de los que han egresado de la carrera trabajan? Tengo que tener una pregunta clara. ¿Cuál es su situación laboral? ¿Qué hacen? Si no hay la pregunta clara, no voy a poder avanzar porque voy a responder cualquier cosa. Como esa pregunta de ¿cómo te vas a tu casa? La pregunta no es clara, la respuesta va a ser cualquier cosa. Por lo tanto, la pregunta tiene que ser buena. Y la pregunta no puede ser una afirmación. Si preguntamos una afirmación, pues ya estamos dirigiendo la pregunta, ¿no? Ya hemos asumido que hay dificultades. Entonces, ¿para qué investigar si hay dificultades? Entonces, lo mejor será preguntar si hay accesibilidad. ¿Qué opinan los habitantes del área rural del Departamento de La Paz respecto a la accesibilidad del crédito destinado para vivienda social? Esta pregunta es más interesante porque voy a poder saber a partir de esta pregunta si hay o no hay dificultades. En cambio, si parto de la dificultad, yo ya he sesgado, ¿no? Es como si fuera el examen de ustedes y les dijera, los estudiantes no saben nada.
Y es un sesgo. No, pues tomaremos y veremos, preguntaremos y veremos qué sucede, tomaremos un examen y veremos qué sucede. Pues, esa es la lógica de la pregunta. Las preguntas deben expresarse como una relación de dos o más variables. ¿Alguien sabe qué es una variable? Algo que se puede cambiar. Ya, algo que se puede cambiar. Muy bien, ¿qué más? Algo que no es Eh, constante, licenciado. Algo que no es constante, ya, ¿qué más? Algo modificable. Ya, variable tiene que ver con variación, ¿no? Variable que varía, pues. Todos los hechos pueden ser descritos, todos los hechos pueden ser caracterizados con variables. Yo puedo describir un hecho con variables. Yo los describo a ustedes, entonces es una variable. ¿Qué cosa hay que varía en ustedes? El sexo. Unos son hombres, otros son mujeres. Entonces yo uso la variable sexo para describir. Digo, el 60% son mujeres, el 40% son hombres. ¿Qué variable más puedo usar para describir a ustedes? La edad, porque no todos tienen la misma edad. Es una característica que varía en ustedes. Yo puedo describir por edad. ¿Cuántos son menores de 19 años? Otros son entre 19 y 21. ¿O cuántos son mayores a 21? O sea, grupos, si quieren. ¿Qué cosa más tengo de variables en ustedes? Si trabajan o no trabajan. Si tienen papás o no tienen papás. Si están repitiendo la materia o no están repitiendo la materia. Si están en tercer año o en segundo o en primero. Si tienen internet en su casa o no tienen internet en su casa. ¿Cuáles son los ingresos de sus familias? ¿Cuál es su promedio de notas? ¿Cuántas horas estudian a la semana? ¿Cuáles son sus actividades recreativas? Las variables entonces son características que varían y que me permiten describir a las personas. Aquí voy a anotar un comentario. Creo que aquí me está faltando anotar. Bueno, ustedes ya lo saben, pero algún rato yo lo voy a completar esto. Vamos a... Cada año vamos mejorando esto. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí hay una variable, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene el barrio de Tembladerani en la actualidad? Variable, habitantes. Varía de un barrio a otro. En Bolivia, ¿cuál es la relación existente entre el tamaño poblacional del municipio y la conflictividad social? El tamaño varía. Hay municipios pequeños, municipios grandes. La Paz es un municipio súper grande. Achocalla, un municipio mediano. No sé, pues, a ver, un municipio chiquito, Reyes. Laja es un municipio grande. Pero hay municipios chiquititos. Hay incluso municipios de 5.000 habitantes, 7.000 habitantes. ¿Serán más conflictivos o menos conflictivos? No sé, es la pregunta que tengo que investigar. Por ahí tengo dos variables. Esta pregunta tiene dos variables. Esto lo voy a llevar al final. Puede haber, por si acaso, puede haber preguntas. En este caso, en la última, que solo tenga una variable. Y aquí dice, debe expresarse como una relación de dos o más variables. Por eso dice cuando corresponda. Hay preguntas que tienen dos variables. O más de dos variables. Por ejemplo, esta, miren. El rendimiento académico de ustedes
depende de su situación de empleo. Mientras trabajen menos rendimiento, o al revés, trabajan mejor rendimiento, o dependerá de su estado civil. Tal vez los solteros tienen más tiempo, o al revés, los solteros andan más distraídos y no aprovechan sus estudios. No lo sé, o dependerá de la edad del rendimiento académico. Logras madurez, entonces te concentras y avanzas. Yo conocí a un estudiante hace unos años, buenísimo, excelente, el mejor alumno de quinto. Y le digo, pucha, ya te titularás por excelencia. No, licenciado, me dice. ¿Y por qué? Porque en primer año yo era inmaduro y no estudiaba. Y tengo bajas notas en primer año. Ahora usted me ve excelente, pero yo en primer año era inmaduro. Y él me dijo, me contestó así, ¿no? Me dijo, me sorprendió. Reconoció y seguramente en su madurez ha cambiado. Dice, además la vida lo ha hecho cambiar porque algún rato se quedó sin papás. No porque fallecieron, sus papás se fueron de viaje, necesitaban trabajar y se fueron a otro lugar y quedó solo. Y en su soledad y que aportar con su familia, pues se concentró en sus estudios, ¿no? Estudia, trabaja, es bueno. Y entonces la edad influirá. Tal vez no es la edad, es la madurez, ¿no? O el tiempo libre será el que influye en su rendimiento. No lo sé, por eso es pregunta. Ahorita podemos elucubrar, ustedes seguramente tienen opiniones, pueden decir sí, en mi caso es así, o no es así, o veo a mis amigos, podemos decir, pero tendría que preguntar a toditos para tener una respuesta consistente. Ahora solamente estamos estudiando la pregunta. ¿Cómo es la pregunta? Y claro, y puede haber preguntas, decía, que no tengan dos variables, solo tengan una, porque es descriptiva. ¿Cuántos estudiantes tienen internet? No sé, pues, ¿cuántos, qué cantidad de estudiantes tienen internet de banda ancha en sus casas, en sus domicilios? Puedo aumentar de la carrera de contaduría pública. Se me ocurre ahorita. ¿Cuál es la variable? Compañeros, ¿cuáles van a ser las variables en esta última pregunta que acabo de escribir? Cantidad de estudiantes. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Internet, ¿no? El Internet va a cambiar. Unos van a tener de banda ancha, otros no. Y la cantidad de estudiantes. Es lo que me interesa. Me puede interesar para saber sobre aplicar políticas, ¿no? Por ejemplo, el director de carrera este año hizo una cosa inteligente. El director hizo un relevamiento de información, una investigación chiquitita, ¿no? Para saber cuántos estudiantes o cuántos profesores, cuántos paralelos necesitaban tener pues una aplicación que les permita dar sus clases sin problema. Sencilla, básica, pero importante. Por eso tenemos Webex. El Webex nos paga la carrera. Y el año pasado no. Entonces, el año pasado, ¿qué sucedió? En realidad, desde el anteaño pasado, pues teníamos que batirnos con los medios que teníamos, ¿no? Y algunos profesores daban clases por Zoom o por Meet y no entraban todos los estudiantes.
y entonces en algún momento del año cambiamos a Zoom. Pero alguien se dio cuenta ahora, dijo, sí, veamos, ¿no? Y esto puede ser un dato interesante también. No sé si es la banda ancha, pero si es el internet suficiente, ¿no? ¿Qué tal si no es suficiente para pasar clases? Dato importante. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Es otro tema, ¿no? La carrera ha tenido presupuesto, pero con los aportes de ustedes para comprar esto para todas las clases. Ahora tenemos muchos estudiantes, tenemos 120 en esta aula. Y está bien, la carrera debería proveer esos profesores. Pero no sé si proveer a los estudiantes, ¿no? Es complicado. Bueno. Puede haber preguntas con una sola variable, generalmente pensadas en estudios descriptivos. Describir, simplemente mencionar qué hay, ¿no? Como el cacho, se anota lo que se ve. Otra cosa importante en las preguntas, recuerden que cuando hablamos de preguntas, estamos hablando del problema de la investigación. Es que tiene que haber la posibilidad de realizar una prueba. Si no hay posibilidad de realizar una prueba, pues no podemos investigar. Tengo que definir hacer una prueba. Tengo que poder medir, al menos. Entonces, quiero medir conflictividad social, mediré cómo es la conflictividad. Tengo que medir banda ancha, entonces tengo que saber medir qué es banda ancha. ¿Serán los megas? ¿Cuántos megas por segundo tienen de velocidad? Ah, eso sí me permite medir. Sí, entonces puedo hacerlo. Pero si no puedo medir o no puedo hacer pruebas, pues no voy a poder responder a la pregunta. Y hay cosas difíciles de medir, ¿no? No sé, se me ocurre un tema un poco medio local. ¿Cuántos estudiantes están enamorados en este paralelo? ¿Cómo voy a medir el enamoramiento? ¿Qué es amor? ¿Qué es costumbre? No lo sé, tantas variables que difíciles de medir. Si no las puedo medir, pues tengo problemas. Tengo que tener la capacidad de medirlas. Y eso se refiere a esto, ¿no? Que tengo que medirlas porque después tengo que verificar la respuesta. No es que la ame, sino se ha puesto, ¿qué se llama? Se ha entercado, ¿qué le dicen? Ahí no me acuerdo, hay una palabrita. Costumbres, no sé, difícil medir. No voy a poder responder a la pregunta si tengo una cosa así complicada de medir, ¿no? Pues la pregunta tiene que incluir variables que se puedan medir. Y finalmente, le hemos aumentado una cosita más. La pregunta debería tener lugar, tiempo y ámbito. Esto yo lo coloco entre comillas en el sentido de que algunos libros dicen que tiene que tener estas tres cosas. La pregunta tiene que tener lugar en La Paz, Bolivia. ¿Sí? Tiene que tener año, tiempo, en 2021. Y tiene que tener ámbito, es decir, las mujeres monoparentales. No solo las mujeres, sino las mujeres monoparentales. Monoparentales es decir que solo tienen hay un padre en la familia. Solo es la mujer y sus hijos, no hay papá. Entonces dice, la idea tiene que tener esos elementos. La idea plasmada en la pregunta tiene esos elementos. Me estaría diciendo, esta pregunta de acá está mal, porque no tiene año. ¿Cuántos habitantes? ¿En qué año, pues? Este igual no tiene año. Porque tengo que responder la pregunta en un determinado año. ¿Por qué? Porque la realidad cambia, de un año para otro puede ser diferente. Necesito el año. ¿Qué le faltaría el año, por ejemplo? Yo lo coloco entre comillas porque va a depender de los autores. Algunos autores van a decir, ¿es suficiente esta pregunta? Porque la delimitación de la pregunta está en otro acápite.
No necesariamente tiene que ir en una pregunta, sino la pregunta se vuelve larga, te dirán. La delimitación de la pregunta está en otra carpeta, así que no se preocupen de eso. Entonces, por lo pronto, para no olvidarnos, vamos a colocar en las preguntas tiempo y año. Esto es un curso que hice, es un curso en el que participé, me pidieron que ayudara, estuve como que de colaborador, pero era un curso que estaban dictándose en la Facultad de Medicina. Y fue interesante, me copié este pedacito ahí del curso, porque el profesor que explicaba esto decía, la buena pregunta debe tener quién, cuándo, dónde, qué, cómo y por qué. Dice, ¿quién? ¿Por qué los estudiantes? ¿Sí? ¿Dónde? En la Facultad de Medicina de la UNSA. ¿Cuándo? En los de cuarto año. El 2015, no sé, tal vez le faltó. ¿Qué? Que prefieren el aprendizaje, como en grupos pequeños. Entonces, él dice, este autor, docente de la Facultad de Medicina, dice, esto debería tener una buena pregunta de investigación. ¿Por qué los estudiantes de medicina de cuarto año de la Facultad de Medicina de la UNSA prefieren el aprendizaje de la competencia clínica en grupos pequeños comparado con grupos grandes? Prefieren aprender en grupos pequeños en grupos grandes. ¿Por qué? Él plantea esa pregunta, ¿no? Y entonces me copié este ejercicio, el profesor hace este ejercicio, ¿no? Yo lo comparaba con alguna otra literatura. Bueno, lo noto y para que conozcan que hay diferentes formas de estudiar esto, ¿no? Entonces, usted lo mencionaba eso. Bueno, esa forma que le llaman, otros le llaman PICOT, porque dice que tenemos que decidir la población, los estudiantes de medicina, la intervención, las competencias que se les da, ¿sí? El cómo, un control, comparando grupos grandes con pequeños, ¿sí? Los resultados. Esta es otra pregunta, ¿no? El tiempo, no olvidar el tiempo. Entonces dice, podrían usar para recordar esas cosas la palabra picot. No lo voy a preguntar yo, así es, yo les coloco, está con rojito porque pues, es para hacerles un comentario que hay otra literatura también sobre estas preguntas, pero más o menos ronda sobre lo mismo. Necesitamos lugar, tiempo, ámbito, necesitamos que la pregunta sea clara, precisa con lo que queremos lograr. Yo me quedaría con eso básicamente. Y aquí hay un par de cosas más solo para cerrar. Las preguntas tienen que buscar ser factibles y viables. La factibilidad y la viabilidad tiene que estar en relación a que sea posible realizarlas y se tengan los recursos para hacerlas. A ver, no sé, se me ocurre ahorita a mí una pregunta de investigación. Se me ocurre decir, ¿cómo mejorarían las notas? ¿Cómo mejorarán las notas de los estudiantes de contaduría pública cuando tengan internet ilimitado y de banda ancha? No todos tienen, ¿no? Ustedes se conectan desde su celular, desde sus datitos, no todos tienen. ¿Qué tendría que hacer entonces para saber qué va a pasar con ustedes, con sus notas, cuando tengan internet ilimitado y de banda ancha? Hay un experimento, pues. Les regalaré a toditos internet ilimitado y de banda ancha. Y luego anoto qué sucede. ¿Realmente habrán mejorado sus notas? Pero para eso tengo que darles internet ilimitado, tengo que regalarles. ¿Tengo plata para hacerlo? Bueno, no es viable, pues. No es posible realizar porque no hay los recursos. Y actualmente no todos tienen banda ancha. Tal vez podría separar en grupos, no lo sé. Si no es factible ni viable, no puedo hacerlo.
Aquí hay un ejemplo. ¿Cuáles son las características de las transacciones mediante trueque de la comunidad nativa? No sé, pues eje. Hay unos nativos que viven aislados en la Amazonía, incluso son nómadas. Y hay algunos que te flechean, les cuento, les agarran, así parece chiste, pero agarran y viven pues como en la comunidad primitiva. Si te acercas, te flechean. Y no es cuento, existen. Yo estoy trabajando en un estudio ahorita de esto. He estado en unas presentaciones de este tema, con un cuate que se dedica al tema medioambiental. Pero si ni siquiera voy a poder hablar con ellos, ni conozco el idioma, ni están en la Amazonía, esto no es factible ni viable. No podemos hacerlo. Entonces no voy a poder plantearme una pregunta de este tipo porque nunca lo voy a poder lograr. No es posible hacerlo, no hay los recursos ni las condiciones para hacerlo. Entonces no plantear preguntas imposibles. Bueno, ¿alguna pregunta sobre las preguntas o el problema de la investigación? Estamos recomendando que tienen que plantearse en forma de pregunta y esa pregunta tiene que tener ciertas características, ¿no? Preguntas, comentarios. Bueno, vamos con este pedacito, el problema y la justificación. Vamos a ver esto. Junto con el problema de la investigación tiene que venir una justificación. Ustedes saben qué es la justificación, ¿no? La justificación son los argumentos que se utilizan para buscar algo, ¿no? En este caso, investigar. Tenemos que tener argumentos que nos digan por qué debo investigar. ¿Por qué debemos llevar a cabo esa investigación? ¿Cuál es la utilidad de la investigación? ¿Por qué es relevante? Y después de que se termine la investigación, ¿qué uso se le va a dar? ¿Para qué va a servir? A ver, para hacer un pequeño break. ¿Ustedes algún rato le han pedido permiso a sus papás para irse de fiesta? ¿A un 15, a una fiesta? Sí. Sí. ¿Y qué le dicen para salir de fiesta? Voy. Vos nomás le dices, su papá está haciendo de fiesta, chao, así. Sí. Bueno, tal vez es más grande, no sé, pero la gente, por lo general, más joven trata de justificar, ¿no ve? Es que dice, papá, me voy de fiesta, ¿no? ¿Qué le dicen cuando se van de fiesta? A ver, Jimena. Jimena Huanca. Jimena has levantado la mano, pero... Andrea. Licenciado, en mi caso sería como tratar de convencerle diciendo que van a ir personas que conozco y que voy a llegar temprano, algo así. Muy bien, esa es la justificación, ¿no? Papi, mami, voy a ir de fiesta y quiero ir porque necesito socializar, van a ir mis amigas, es importante socializar porque necesito compartir con otras personas, etc. ¿Sí? Y por lo tanto, pues quisiera que me des permiso para ir a esa fiesta. Voy a llegar temprano, este es el teléfono de mi amiga, no te preocupes, no me va a pasar nada, ¿no? Porque, por supuesto, los papás tenemos preocupaciones razonables por todo lo que pasa. Ustedes han visto tantos feminicidios estos días. Y no solamente matan a hombres, a mujeres, matan a hombres también. Entonces está ahí. Entonces esa es la justificación, argumentamos por qué.
Ustedes han estado en matemáticas financieras, algunos de ustedes. Entonces, alguien me dijo, licenciado, páseme el Word. Yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasarles el Word? Alguien me dijo, porque no hemos terminado de copiar. Ah, entonces ya me está argumentando, ¿no? Me está diciendo por qué debe hacer. La argumentación y la justificación es importante. Muchas investigaciones son financiadas o pertenecen a concursos o incluso aunque no hayan sido financiadas, pues hay que buscar que te la publique alguien. Que te la publique alguien es que alguien te la imprima y la distribuye o esté en su página. Y hay que justificarle a esa persona, porque eso cuesta, ¿no ve? Decirle, ¿por qué tiene que publicar tu investigación? ¿Por qué es importante? Justifica por qué. Tengo que decirle, esta investigación es importante porque va a servir para tal cosa, etcétera. La justificación tiene que ver con esto. Veamos una justificación. Esta justificación está extraída de este trabajo. Hemos hecho un trabajo de hacer una encuesta a los que se han titulado en la carrera de Contaduría Pública. Entonces, he copiado un pedacito de la justificación. ¿Por qué es importante hacer seguimiento a los profesionales de la carrera? Y aquí coloco varios argumentos, ¿no? El seguimiento a los titulados es frecuente en las universidades. Yo he tenido la suerte de hacer una maestría en una universidad que se llama Pompeu Fabra, y la Pompeu Fabra me manda cada ciertos años una encuesta. Y me dice, ¿qué es de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Hace un seguimiento. ¿Quiere saber cuánto gano? Si ejerzo un cargo superior. ¿Qué estoy haciendo? Me pregunta. ¿Por qué? Ah, ¿por qué me preguntará, no? Pero ellos me preguntan, porque seguramente el seguimiento en las universidades es importante. Hay que saber qué están haciendo los que los hemos titulado. Pues porque nos sirven para, por ejemplo, si fuera una universidad pública, en el caso de la UNSA, para saber si los recursos públicos han sido bien invertidos. El otro día hemos hablado de que todos ustedes están becados y que gastamos 150,000 o 200,000 bolivianos por cada uno de ustedes. Entonces, ¿habremos empleado bien esos recursos? Al Estado habría que decirle, ¿sabe? A la sociedad en general, ¿sabe qué? Usted ha invertido 200,000 bolivianos en un estudiante de contaduría pública y ahora esta persona está trabajando. Es el contador del municipio. Es el director administrativo del municipio. Siéntase feliz porque su formación va a ayudar a que el municipio mejore. Ahora, si me dice y le pregunto al que se ha titulado, no estoy trabajando, soy chofer, no ejerzo mi profesión, yo tendría que preocuparme, ¿no? O sea, pucha, está de taxista, no ejerce su profesión, ¿por qué? Ahora, ¿será su culpa o no será su culpa? Es otro tema. O por ahí me dice, no quiero trabajar. No, si alguien me puede decir, no quiero trabajar porque me he casado con una chica que me mantiene. Entonces diré, pucha, qué pena, ¿no? No trabaja y hemos formado los 250,000 bolivianos para que una persona no trabaje. Y no trabaja porque no quiere. Estamos justificando, ¿no? Le digo, el seguimiento a los titulados es frecuente en las universidades nacionales e internacionales y sus resultados permiten medir la eficiencia de los recursos públicos. ¿Qué más le digo? La carrera del 2012 ha sido acreditada. Y la acreditación pide seguimiento a los titulados. Estoy argumentando, ¿no? Mire, la carrera ha sido acreditada y la acreditación pide seguimiento a los titulados. Entonces hay que hacer seguimiento. Entonces el informe de acreditación dice que no lo habíamos hecho antes, queda pendiente que la carrera demuestre el impacto a través de seguimiento respecto a la ubicación y a las actividades que desempeñan sus titulados. Vamos a investigar para saber qué están haciendo los titulados y vamos a responder esta observación de los acreditadores.
¿Para qué más me sirve el seguimiento? Pues el seguimiento a los titulados me sirve para incorporar procesos de seguimiento que me ayudan a definir políticas de calidad en la formación. Claro, si le pregunto al titulado, ¿estás trabajando? No. ¿Por qué? Porque en el trabajo me piden que yo sepa NIF, que yo sepa manejar Big Data. Y en la carrera no me han formado ni con NIF ni con Big Data. NIF les forman, por si acaso. Hay profesores, tenemos el profesor Carlos González, que es excelente, es reconocido internacionalmente en las NIF. Hay buenísimos profesores en la carrera, los forman. Es decir, sabes que te han formado, no es tu culo, es que no has aprendido bien, no lo sé. En Big Data no los formamos. Habrá que decir, hay que introducir una materia que tenga que ver con análisis de datos, porque el mundo laboral lo pide. Solo voy a saber eso si le pregunto a los titulados cómo les está yendo al conseguir trabajo. Si el titulado me dice, ¿sabes qué? Necesito inglés, entonces diré que motivar a que estudien inglés o tener cursos de inglés durante la carrera, porque el mercado de trabajo lo pide. Ustedes saben que en la Católica, por ejemplo, en muchas carreras, ya creo que ahora no sé si en todas, te piden que al finalizar tus estudios demuestres que sepas inglés. O sea, no es suficiente que domines y apruebes todas las materias. Tienes que demostrar y dar un examen de inglés. Es privada la Católica, ¿no? No se preocupan cómo aprendas. Lo importante es que tú, para titularte, sepas inglés. ¿Por qué? ¿Por qué están exigiendo eso? Porque seguramente, y nosotros también los ratificamos en este estudio que hemos hecho, el mundo laboral está pidiendo inglés. Así que necesitan hablar inglés. Esa es la justificación, ¿no? Y hay una cosa más en la justificación que la notamos, es que también justificamos, claro, cuando hemos hecho la revisión bibliográfica, recuerden que para hacer la pregunta leemos bastante literatura, pues encontramos que, por ejemplo, este tema no había sido investigado antes, que es novedoso, entonces eso puede formar parte de la investigación. Bueno, esta es una pregunta que me he copiado del otro lado, la pasamos de largo. ¿Alguna pregunta, comentario sobre lo que hemos llevado hasta ahora, sobre la pregunta y el problema? Con eso habríamos acabado y les tengo sus ejercicios. Básicamente tienen que llenar esta tablita. ¿Ya? Esos ejercicios. Voy a explicar, por favor, manuscrito. Colocan la idea. Por ejemplo, a mí se me ocurrió una idea. ¿Los municipios podrán pagar su deuda? Idea. Y me fijo las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones había? Primera recomendación dice, debe estar planteada en forma de pregunta. Ah, no, estos son los de las buenas ideas, características de las buenas ideas, que soluciona un problema. Aquí le cambiaremos. ¿Soluciona un problema? Sí. Y le vamos a cambiar. Para que esté más claro. Sí. ¿Qué dice lo siguiente? Es relevante, ustedes anotaron en la siguiente columna, es relevante. Sí, me parece que es relevante. ¿Es novedosa? No, creo que hay muchas investigaciones sobre el tema. Cada puntito lo anota. Y luego su idea la transforman en pregunta. Si no les alcanza el espacio, lo pueden separar esto en dos hojitas, ¿no? Pueden pegar las hojitas. Vean ustedes. Manuscrito, por favor. La idea la transforman en pregunta. Para eso tienen que leer un poquito más.
Por ejemplo, en la deuda importa que sea sostenible. Y la pregunta que tenga todos los elementos. Lugar, ámbito, tiempo, ¿no? La deuda de los municipios, que tienen los municipios capitales de departamento, lugar, tiempo. Capitales de departamento, ámbito. Al 31 de diciembre, ¿es sostenible? Es una pregunta. Y las recomendaciones para una pregunta. ¿Está planteada en forma de pregunta? Sí. ¿Es factible? Sí. Tiquea. Eso para recordar un poquito lo que hemos aprendido. Para una idea, para una de las ideas y problemas de la investigación, cualquiera de estas, aquí tienen que ser 10, ¿no? 10 de estos. 10 ideas. Escogen una de estas y redactan una justificación. La justificación debería decir por qué se debe llevar a cabo la investigación, cuál es el aporte de los resultados de la investigación, a quiénes servirán los resultados. Máximo 400 palabras. 400 palabras es máximo una página. ¿Sí? Una página máxima. Pueden hacer 100, 200 palabras, pero máximo 400. Es su tarea. Y me he acordado que tenían tarea para hoy día, pero no la hemos revisado, ¿no? En la siguiente clase la revisaremos. Y me he acordado que al final no entraba a la página del PIEP, ¿no? Licenciado. Sí, licenciado, no entraba. Sí, yo lo he probado bastante. Por favor, si no han encontrado la página del PIEP, busquen cualquier otra investigación en internet, hay varias. Prueben buscando cielo. Qué pena que lo del PIEP no haya entrado, porque son investigaciones de Bolivia. El cielo es de todo el mundo. Prueben, pueden probar cielo o Google Académico, cualquiera que hemos visto, y ahí busquen investigaciones. Cualquier tema que coloquen, pueden leer. Eso creo que hemos puesto en los mensajes. Lo voy a dejar abierto, ahora lo voy a ajustar un poco la fecha. Como no lo he revisado hoy día, les voy a dar hasta la siguiente clase para que lo ajusten este pedazo. ¿De acuerdo? Sí, para que lo completen. Aquí pueden buscar cualquier investigación que les interesa, no sé, economía popular. Y ahí hay investigaciones. ¿Qué les interesa? No sé, pues se me ocurre ahorita Gran Poder. Licenciado, ¿me escuché? ¿Sí? Yo he accedido a la página, pero no ha sido por medio del enlace. He buscado en Facebook y de ahí me han mandado a los datos que tenía sobre el PIEP. A mí me ha salido varias revistas y el que más me ha interesado ha sido factores que inciden en el crecimiento y el desarrollo en Bolivia. Pero solo se puede acceder por Facebook, porque por el enlace no. ¿Cómo es que entramos al Facebook? A ver, voy a entrar. Entro al Facebook, luego, ¿qué hacemos? ¿Qué busco? ¿PIEP? Sí, tiene que entrar PIEP. Ahí está. No. Es el periódico digital. Y luego, Baje. Un poquito más. Un poco más. Ahí está. Ya se pasó la licenciada. aquí dice las personas testigan casos, creación de libros metodológicos, investigaciones, aquí está. Pero otra vez dice la página no existe. Bueno, prueben con el Facebook. Si no pudieran, por favor, busquen en Cielo o en Google Académico. Google Académico también es buenísimo, ¿no? Entonces, claro que aquí tienen que colocar lo que están buscando, alguna cosa que les... No sé si me ocurre a mí la festividad del gran poder. ¿Habrá investigaciones? No soy un robot, dice. Bueno, no soy un robot, pues. Barcos.
Marco. Aquí hay investigaciones sobre el gran poder. Interesante, ¿no? Élites políticas en la festividad del gran poder. Bueno, buscan alguno que les guste, pues. Solo que aquí no está ordenado por temas, en el otro lado estaba ordenado por temas. Y ve que buscan. Aquí hay una investigación, es una tesis. Búsquenlas, por favor. Hasta la siguiente clase la van a poder completar si es que no la podía hacer. Bueno. Así quedamos entonces. Voy a modificar la fecha y hasta la siguiente clase me entrega. Incluyendo esa pregunta Tengo del una PIB que la pregunta. vamos a cambiar. ¿Sí? De este ejercicio que nos está dando de métodos, ¿las ideas son libres? Las ideas son libres. De cualquier tema, ¿no? De cualquier tema. Van a tener 2 semanas. Como la siguiente vamos a ver de los enfoques, les va a dar 2 semanitas. Dicen, gracias. ¿Alguna pregunta más? Los que le hemos enviado el ejercicio de enfoques, pero ahora nos está dando más Como lo tiempo. voy a ampliar el plazo, lo pueden eliminar y pueden volver a subir otro archivo. No va a pasar nada. Si ya me han mandado completo, no, por ahí han encontrado en algún lado como su compañera de Facebook, no, bueno, no es necesario volverlo a subir, ¿no? A los que les falta ese tema del PIB, que la página, el link estaba mal, eso sí, ellos tienen que volverlo a subir porque les falta un ejercicio. Dice, pero si digamos yo lo busqué de otras páginas, ¿le Si ya pueden los entrar al puesto, mismo? no, si ya los puesto de otras páginas, ya no es necesario mandar. Ah, ya, perfecto, Lice. Está bien, sí, porque no puede entrar siempre a esa página. Sí, qué pena que lo hayan, qué pena que el PIB era una institución muy importante en Bolivia, qué pena que ya no tenga fondos, no pueda funcionar. Ni modo. Listo, Lice, gracias. Bueno, que les vaya muy bien, nos vemos, chao, chao. Adiós, licenciado. Que tenga una buena tarde. Hasta la próxima. Buen descanso.